Sí. Listo. Oh. Ok. Ok, bien. ¿Me escucha? ¿Audio está bien? Está bien el audio. Sí, se escucha. Ok. Bien. Una cosa. El viernes la clase es en video. Voy a estar en el campus, pero porque los de cuarto tienen su famosa ceremonia esa que inventaron de la bata blanca y me pidieron que estuviera ahí. Entonces, bueno, vamos a ver. Es primera vez que la hace, entonces quiero ver cómo se ve. Quiero ver cómo se ve. La clase es de cualquier manera, como ya las había dejado en video. Entonces, yo voy a asignar, después voy a asignar el tema, creo que es, ya les digo. Vamos a ver qué toca. Hoy es martes. Martes, miércoles, jueves. La sensibilidad somática. Sí, eso de cualquier manera es el primer tema de neurofisiología y ese pues ya está, no solo ya está en video, sino que ya es material que hemos cubierto, es repaso del semestre pasado. Para aquellos que ya llevaron neuroanatomía se van a dar cuenta que más o menos la mitad de los temas del módulo de fisiología son cosas que ya conocen. Solo es para integrar y para repasar. Los temas nuevos realmente de neurofisiología van a ser los sentidos especiales, o sea, la visión y la audición, que son pues, ya lo vimos, pero aquí nos vamos a meter en el detalle técnico y la parte del filtrado y reconocimiento de señales, que no lo vimos en neuroanatomía, pero que se incorpora a la parte cortical que ustedes ya conocen. Y la fisiología de la conciencia, que eso sí es tema nuevo, más que nada porque vamos a integrar los mecanismos, cómo se hacen los mecanismos para despertar, activar el sistema, más allá, perdón, pero es que ando con la rinitis, más allá de la formación reticular hay unos mecanismos reguladores de la vigilia, que esos sí son temas nuevos. Y la parte de músculo, que sí es propio de fisiología. Pero se van a dar cuenta que la próxima semana o dos es bien regular. Ok, mañana tenemos que hacer el parapeto de clase con presencia física. Entonces mañana sí es en el campus, solo para decir que lo intentamos y que no funcionó. ¿Ok? Entonces, mañana aula 204, 8 de la mañana. Está bien. Acuérdense, solo va a ser esta vez. Solo es porque tengo que cumplir con la, ¿cómo se llama? Con el trámite de decir que intenté. Francamente, yo estoy tan a favor de eso como ustedes. Le hace nada. Por cierto, ¿cómo funcionó bioquímica ayer? A nosotros hasta hoy nos citaron en bioquímica, la otra sección. Ajá, y la sección que sí recibió, porque Fernanda ayer me dijo que su sección sí tenía. Hola, buenas. No puedo hablar mucho en este momento, pero porque voy en el carro, se fue la energía, entonces voy para la U desde temprano porque hoy también tenemos bioquímica presencial, pero estuvo tranquila, estuvo amena la clase, solamente fue introducción. Ok, una pregunta más al tema. ¿Ya les anunciaron sobre el inicio del laboratorio?
Todavía no, yo creo que está estipulado como a mediados de agosto. Yo sé, pero digo el aviso, no es que van a tener las prácticas ahorita, sino si ya los organizaron. Sí, ya estamos en el grupo para comunicarnos todos por ahí, entonces ya solo falta que ellos tiren un comunicado. Con el laboratorio vamos a hacer lo siguiente, porque como acuérdense que es parte de la nota de la clase, porque necesito después que ustedes me digan quiénes son los instructores, ya que yo les tengo que notificar o después yo les escribo a los instructores diciéndoles tal y tal cosa para recordarles que tienen que tenerme la nota antes del último examen. Pues yo las tengo que sumar, yo las tengo que sumar y esas notas cuentan, por ejemplo, para determinar si el que necesite ir, por ejemplo, a un examen de reposición, porque de repente hay gente que dice, bueno, este va o no va a reposición, dependiendo si tiene 10 de laboratorio, pasa sin necesidad de más movimientos, y otra gente que con su nota de laboratorio sí no les ajusta y yo los tengo que programar para hacer reposición de la nota más baja y así. 2. Los laboratorios generalmente son los viernes y los sábados, ¿correcto? Entonces, el lunes, ya una vez que empecemos el laboratorio, yo los voy antes de empezar la clase, yo les voy a ir haciendo como una retroalimentación o les voy a ir interrogando de que si el laboratorio está funcionando bien o mal, porque yo sé que hay una coordinación del laboratorio, pero eso no me quita a mí el trabajo de estar viendo que efectivamente el laboratorio se lleve de acorde al programa y cómo afecta a la clase, ¿ok? Acordate que son 10 puntos y si el laboratorio está dando problemas, eso nos afecta a nosotros directamente. Entonces, todos los lunes, una vez que empiece el laboratorio, la primera parte de la mañana, primero 10-15 minutos, es retroalimentación e información de cómo están llevándose las prácticas y si van en tiempo y forma. El semestre pasado el grupo que estaba de instructores trabajó muy bien, o sea, no voy a decir otra cosa porque realmente esta gente está trabajando muy profesionalmente, pero igual vos tenés que estar chequeando de que las cosas vayan bien. ¿Chaval? Ok. Bueno, dicho eso, sigamos con lo que estábamos hablando ayer. Allá hablábamos de cómo controlar la producción de proteínas haciendo transcripción de ADN a ARN, y ahora estamos viendo cómo traducir ese ARN a proteína. Y de ahí vimos un poco con el concepto del microARN cómo existe un mecanismo para regular cuáles genes estás activando en un momento determinado, por las razones que ya dijimos, que no puedes tener todos los genes trabajando al mismo tiempo. Número 1, por consumo. Número 2, porque yo no necesito tener todo activo. Es hasta problemático de tener una producción de algo que no estoy haciendo. Imagínate, en el sentido de que si la célula está fabricando algo, es como que vos pusieras tu fábrica de camisetas y en algún momento a algún loco se le ocurriera fabricar, qué sé yo, sensores para carro. Va a ser un tremendo desastre ahí en la fábrica, ¿no? Tratando de fabricar algo que no tenés ni la maquinaria ni la necesidad de producir, y probablemente que ni siquiera pudieras deshacerte de él, porque una célula produciendo algo que no debe generalmente conduce a que se va a acumular dentro de la célula ese producto y terminar trabando todos los sistemas. Entonces, ese es el núcleo de lo que vamos a ver hoy. Entonces, ayer estábamos aquí, ¿correcto? Con la idea de que los ribosomas, que son una mezcla de ARN y proteínas, tienen dos componentes y se ensamblan alrededor de la cadena de ARN mensajero. Le empiezan a leer siempre en un mismo sentido, de 3' a 5'. Y que estas dos subunidades ya ensambladas y avanzando van a tener un sitio donde exponen el codón que está siendo leído y permiten que se acople al ARN de transferencia con su anticodón
y este ARN de transferencia que tiene agregado un aminoácido al otro extremo, vaya, al adaptador, si así lo querés decir, vamos a inventarnos esa palabra aquí, el adaptador para aminoácidos, y que por supuesto cada tipo de los 64 anticodones tiene su propio adaptador para un aminoácido específico y lo va sumando a la cadena, y aquí lo que tenés es una serie de cadenas de péptidos que se están armando en secuencia. Ahora, ¿cómo se hace? Aquí está la explicación más clara. El aminoácido le sumas ATP para activarlo. Utilizas esta energía en el ATP para mover todo el sistema. Y aquí tenemos que el aminoácido ya activado agarró la parte AMP, el monofosfato, al aminoácido que ya está activado. Los otros dos fosfatos obviamente se reciclan para reconstituir el ATP después, y se une a su ARN de transferencia. Ves que cada aminoácido va a estar unido a una molécula de ARN de transferencia en sentido de uno para cada uno. Y que por supuesto, si este ARN de transferencia fuera X, en este caso el GCC sería prolina, tiene un ARN para prolina. Este puede ser para triptófano, este puede ser para el que sea. O sea que hay 20 sabores, si así lo querés, de ARN de transferencia. Cuando se suman los dos, utilizando la energía que sacaste, formaste este complejo ARN de transferencia más aminoácido, un complejo ARN aminosilo, para hacerlo de esa manera. Y estos van a acoplarse con su respectivo ARN mensajero. Solamente puede acoplar de uno a uno y van a formar un complejo grande que tiene ARN mensajero más su ARN de transferencia más el aminoácido. ¿Ok? Luego, estas están desensambladas, o sea, tener los aminoácidos puestos en orden, pero falta hacer los enlaces entre un aminoácido y otro. Aquí necesitas dos GTP más. Ok, fíjate bien. La enzima peptidil transferasa, que es la que hace las cadenas, la que arma los aminoácidos en secuencia, utiliza otro producto muy parecido al ATP, que es GTP, guanidina trifosfato. ¿Te acuerdas que había? ATP es adenina trifosfato. Este es guanidina trifosfato. Son primos hermanos y funciona de la misma idea. Tiene 3 enlaces de fosfato que almacenan la energía. Luego, y de hecho vos podés decir, ¿de dónde saco el GTP? Bueno, yo agarro ATP y transfiero la energía del ATP al GTP para hacer los enlaces. O sea, estoy fabricando GTP utilizando la energía que hay guardada en el ATP. Ahora, yo convierto ahora GTP a GMP. Utilizo los dos fosfatos para proveer la energía para la enzima, la transferasa. Y la transferasa básicamente lo que hace es conectar y soldar los aminoácidos entre sí para hacer una cadena lineal de proteína. Y vos me vas a decir, bueno, pero si es una cadena lineal, ¿cómo es que las proteínas tienen forma 3D? Y ahí es donde entra el detalle. Las proteínas, vos ves su estructura a más de un nivel. Lo que estamos viendo aquí es el ensamble de la cadena primaria, lo que llamamos estructura primaria de una cadena de proteína, que vos la pudieras leer directo del ADN, cómo está armada ese. Ok, y empezás una secuencia y dice, esta proteína, su secuencia es alanina, lisina, prolina, triptófano, alanina otra vez, y así. Eso es estructura primaria, el orden en que van los
aminoácidos, ¿cabal? Luego, vamos a hablar de que, por lo tanto, si hay una estructura primaria, va a haber una estructura secundaria. Y la estructura secundaria se refiere al hecho de que una cadena de proteína puede ser una estructura en sí misma. O sea, decir, bueno, esta proteína solo es una cadena. Caso qué sé yo, de, ya te diría, de la hormona del crecimiento, que es una proteína de una sola cadena. Pero a veces vos querés ensamblar varias cadenas para hacer una proteína más grande o más compleja, ¿ok? Si vamos al modelo que te dije que la proteína era Lego, ¿ok? Con la diferencia que pararse en un aminoácido es menos doloroso que pararse en un Lego. ¿Correcto, Fernanda? Silenciosa, preocupada por bioquímica. Ahora ponele, yo hago 4 componentes del Lego, de qué sé yo, 2 brazos, 2 piernas, un tronco, o 5, perdón, y entonces los ensamblo para hacer un robot. Eso sería estructura secundaria. Tengo cada subunidad, cada cadena, que lo puedo juntar para hacer algo más grande. Eso es estructura secundaria en el caso de las proteínas, en las cuales muchas de ellas tienen subunidades. Por ejemplo, la hemoglobina tiene 2 subunidades, 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. La insulina tiene 2 cadenas, alfa y beta. O sea, empieza como una sola cadena, la unís y luego cortás la porción central para hacer 2 cadenas separadas. Eso es estructura secundaria. ¿Y qué sería entonces la estructura terciaria? Ellos andan bien calladitos. O a mí no, o no me escuchan. ¿Me siguen escuchando o solo se están haciendo los muertitos? Sí se escucha, doctor. Entonces se están haciendo los muertitos. Un poquito, doctor. ¿Qué es la estructura terciaria entonces en una proteína? Es la forma como plegada, parece. Es la forma en que plegas la cadena o que se plega. De hecho, las proteínas, debido a su misma estructura y a la distribución de cargas residuales en los aminoácidos, tienden a buscar un plegamiento específico. O sea, su estructura hace que se pliegue automáticamente a alguna forma de estructura tridimensional. Puede ser una proteína que sea lineal, acaso el colágeno, en el cual las 3 cadenas que forman el colágeno se hacen una trenza lineal. Puede ser una lámina de proteína, o sea, que se organizan en hojas planas y son esencialmente bidimensionales. Pueden ser en forma de hélice, pueden ser en forma sumamente complicada, o sea, ponerlo así. Toma un pedazo de alambre. Es lineal, ¿no? Pero yo lo puedo doblar de tal manera que se convirtiera, qué sé yo, en un clip de papel. ¿Correcto? Eso sería plegamiento terciario. ¿Ok? Y de hecho, entre las vueltas del clip pudieras tener enlaces. ¿Ok? Pudieras agarrar el mismo alambre y hacerlo para hacer un ganchito. Un ganchito para colgar algo. Sería siempre estructura terciaria. No cambiaste, si te diste cuenta, ahí la estructura primaria es el mismo pedacito de alambre, es la forma de la proteína. Y de hecho, una de las cosas que se ha ido aprendiendo es el hecho de que hay muchas enfermedades, muchos defectos, pueden ser genéticos o adquiridos, en el cual el problema es que tenés una proteína que está mal doblada, ¿okay? O sea, que su forma no coincide. Imagínate una enzima cuya secuencia de aminoácidos es correcta, pero que el plegamiento es tal que el sitio activo funciona diferente. Esa enzima va a disfuncionar, ¿ok?
tenés, por ejemplo, casos más interesantes, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer. ¿Qué es lo que sucede con Alzheimer? Que tenés una proteína que se empieza a doblar mal. Esta proteína llamada proteína tau es un componente normal de la neurona, pero que por razones que todavía no están del todo claras, empieza a doblarse y entonces tenés una proteína defectuosa. Y esta proteína defectuosa empieza a acumularse dentro de la neurona hasta que la destruye. Resultado es la producción anormal de una proteína que debería ser un componente normal. Y que dicho sea de paso, una vez que se plegó mal, los sistemas dentro de la célula que regulan la producción de esta proteína no la reconocen, por lo tanto permiten que siga fabricándose y acumulándose una proteína tau anormal hasta que eventualmente tenés el daño celular que se asocia con la pérdida de neuronas que ves en la enfermedad de Alzheimer. ¿Ok? Para que veas, el hecho de que tenés, por ejemplo, enfermedades como, por ejemplo, causadas por algo llamado un prión. ¿Has oído hablar de una enfermedad por priones? ¿Qué? ¿Sabes qué es eso? Sí le escuchaba mencionar, doctor. Ok. Un prión es una proteína que tiene dos particularidades. Una, es capaz de copiarse a sí misma. Dos, no solo es capaz de copiarse a sí misma y reproducirse, por lo tanto, sino que es capaz también de entrar a una célula y utilizar los mecanismos de una célula para facilitar su copiado. Es tal vez una forma de vida, si podés llamarlo vida, dado que no tiene metabolismo, anterior a los virus. Se cree que una de las maneras en que empezaron los seres vivos en este planeta es porque en algún momento una proteína desarrolló la capacidad de copiarse, o sea que podía fabricarse a sí mismo, y sus descendientes son los priones. Ahora, esa es una proteína, si querés así decirlo, mal doblada, ¿verdad? Y que, por lo tanto, actúa de la misma manera que actúa un virus. Entra en una célula, se empieza a copiar, daña las células, suelta las copias, que a su vez van a infectar más. Y hay un par de enfermedades por priones, por ejemplo, conocidas. La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso central. Una variante de ella, llamada el Kuru, ya está casi extinta, básicamente porque extinguió a la gente que la padecía. Eso era en Nueva Guinea, donde todavía había caníbales. Bueno, el canibalismo, conste, me voy a meter un poquito en un zarzal acá. Algunas tribus de Nueva Guinea, en particular una que se llamaba la tribu Fore, tenían la costumbre de hacer canibalismo ritual con sus muertos. O sea, cuando alguien moría en la comunidad, ellos comían algunas partes, no es que se lo comían todo como alimento, sino que como una de sus creencias religiosas, decían que el espíritu del muerto vivía dentro de la gente que comía su carne, ¿no? Entonces, como uno de los rituales con los muertos era sacar algunos de los órganos, no todos, y consumirlos antes de desarmar el esqueleto, porque ellos no enterran el cadáver completo, no enterraban, perdón, sacar los huesos y guardarlos en una especie de urna, que es lo que realmente yo conseguí, quedaban las urnas así, tenían una como casa especial, donde tenían los huesos de sus antepasados, pero se habían comido algunas partes, en particular el cerebro. Ahora resulta que uno de ellos desarrolló, no estoy muy claro cómo, si es que desarrolló espontáneamente la mutación de la proteína o la adquirió, y se infectó, se murió de esta enfermedad llamada Kuru. Es otro tipo de enfermedad degenerativa del sistema nervioso que se transmite a través del tejido neural contaminado. Entonces, esta gente se comía el cerebro, se infectaba y al final toda la tribu terminó infectada. Creo que se murieron todos, si me recuerdo bien de la historia.
Y ahí fue donde después hicieron biopsias de algunos de los muertos, obviamente no los que se habían consumido, y encontraron pues la presencia de este tipo de proteína maldulada. Aunque para enfermedades de priores la más conocida no es en humanos. ¿Has oído hablar de la enfermedad de las vacas locas? Sí. Esa es una enfermedad de priores, es una proteína, es realmente una proteína que es capaz de reproducirse y daña el sistema nervioso central de las vacas y que por lo tanto causa un tipo de encefalitis o encefalopatía, pero o sea, el nombre correcto es encefalopatía espongiforme bovina y que de hecho fue gran problema en los años 90. Y como ha habido casos de transmisión entre la proteína es independiente de la especie, ¿verdad? Entonces, un par de casos de lo que se supone que había transmisión de vacas a humanos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, antes encontrabas, y eso cambió un montón de cosas. Por ejemplo, antes nosotros los neurocirujanos utilizábamos injertos de duramadre, o sea, para reparar defectos de la duramadre vendían en el comercio duramadre de cadáver, obviamente esterilizada. Venía un paquetito así, el parche de duramadre, y vos sencillamente lo cosías. Eso desapareció del mercado por el riesgo de que hubiera duramadre contaminada y le pasaras una encefalopatía a un paciente. Entonces ahora la duramadre es un material sintético, ¿eh? Se llama Duragen y no es nada biológico, es un producto sintético. Y bueno, fue tan popular la vaca loca que hasta canciones le sacaron, ¿va? En los 90 era muy popular así, una cuestión muy bailable, no me recuerdo de quién, que se llamaba La Cumbia de la Vaca Loca. No me pregunté si la bailé porque yo no bailo, pero sí la escuchaba. Y a cada rato la ponía en todas las fiestas. Ok, entonces ves que estructura terciaria se refiere a más allá del simple orden lineal, que lo que estamos viendo aquí es primario. La estructura terciaria es más o menos automática. Y con cambiar un solo aminoácido en una estructura primaria, puedes hacer desastres con las características terciarias de la ¿cómo se llama? De la estructura y de la manera en que esa proteína se comporta. Es más, les voy a dejar una mini tarea. No tienen que escribir nada, pero sí se los puedo preguntar en examen. Es una tarea oficial. La mini tarea consiste en anemia drepanocítica o anemia de células falciformes. ¿Cuál es el defecto y cómo ese defecto afecta la función de la hemoglobina en la anemia drepanocítica? ¿Me escucharon? Sí, doctor. Ok. La tarea no es solo para Katie, porque los otros están silenciosos. Anemia drepanocítica, para que vean que cómo la estructura terciaria tiene mucho que ver acá. Ahora, una vez que utilizaste esto, quiere decir que si utilizaste la energía de 2 ATP para activar los aminoácidos y la energía de 2 ATP más para conectarlo, o sea, cada aminoácido que estés agregando a una cadena consume 4 ATP de energía. ¿Okay? Vamos aquí a utilizar la palabra tantos ATP como una medida de la cantidad de energía que estás gastando. Por lo tanto, en una célula que produce mucha proteína, ese es uno de sus consumidores mayores de energía. Por eso es que vos no querés producir proteína en exceso. Estás, entre otras cosas, consumiendo aminoácidos que no son infinitos y consumiendo ATP, que es caro de estar fabricando. Entonces, aquí ya tenemos una cadena de proteína. El chiste ahora es cómo controlar la actividad en la célula. ¿Sí? O sea, yo tengo un montón de reacciones caminando en la célula. Eso no es sorpresa, ¿va? El caso es que yo quiero controlar de alguna manera cuándo y cuánto de estas reacciones están activas en un momento determinado. ¿Okay?
Yo no puedo tener, por razones de economía, a todas las reacciones trabajando al full 100% de su capacidad. No es necesario y generalmente es problema. Entonces, yo tengo dos formas de regular la actividad de estas reacciones. La primera es lo que llamamos regulación génica. ¿Okay? Si sabemos que toda reacción esencialmente depende de una enzima o enzimas para realizarlo, la primera manera de controlar si una reacción se lleva a cabo o no es si hay o no hay la enzima. O sea, ponele, estás sintetizando X y tenés, qué sé yo, necesitas una enzima. ¿Qué se me va a inventar una enzima? La descarboxilasa de poliestireno. Obviamente yo sé que el poliestireno no es un componente biológico. ¿eh? Entonces, si hay descarboxilasa de poliestireno, la reacción ocurre. Si no la hay, no hay reacción. Obvio, ¿eh? Entonces, la primera manera es, si yo puedo encender y apagar el gen que me codifica la descarboxilasa en cuestión, yo puedo controlar o no si esa reacción se lleva a cabo. Si suponete que las células, qué sé yo, llamemos la célula tipo A de un órgano, produce poliestireno, entonces yo voy a encender el gen respectivo. Pero en la célula de tipo B, que no necesita esa reacción, que de hecho probablemente tenga inactividad esa reacción, yo pongo alguna manera de señalizar ese gen para decir no se encienda, no se utilice y no producir la enzima, y ahí no hay fabricación de poliestireno. Así de sencillo. Eso es regulación génica. Ahora, yo tengo la célula de tipo A, que te dije que sí produce poliestireno. ¿Cómo controlo cuánto poliestireno va a fabricar? Por marcadores, como niveles. Ok, ya estoy leyendo los niveles del producto, cuánto estoy fabricando, cuánto hay en la célula, y utilizo eso como medida para saber si tengo que subir o bajar la producción. El segundo mecanismo que puedo utilizar entonces para regular la producción es lo que llamamos regulación enzimática, en el cual yo tengo un mecanismo para controlar la actividad de la enzima. Ponerle que tengo 10,000 moléculas de la enzima circulando en el citoplasma y que yo ahora produzco o un activador o un inhibidor, cualquiera de los dos mecanismos me funcionaría de manera similar, para decir, ok, la enzima está en su forma activa hasta que yo agregue un inhibidor y este inhibidor me inactivó 7,000 de las 10,000 moléculas de enzima que tengo, y entonces solo estoy trabajando al 30% de mi capacidad y mi producción está regulada. Necesito aumentar la producción de, qué sé yo, de 30% al 60%. Quito algunos de los inhibidores para permitir que la enzima trabaje. O sea, estoy regulando la actividad de la enzima. Eso es regulación enzimática. Y en todas las reacciones que van a ver en su adorada clase de bioquímica, va a haber una enzima en esa cadena, que es lo que llamamos el paso limitante de la reacción. Esa es la enzima que está siendo controlada, porque todas las demás trabajan, generalmente hay un exceso, pero vos tenés una que es el cuello de botella, el que te permite controlar la reacción, porque todo el mecanismo tiene que pasar por ahí, y yo regulando la actividad de esta, regulo, aunque haya un montón de producción de intermediarios, pero este paso en la síntesis es el que yo puedo regularle la llavecita para controlar la producción. ¿Entendido cómo vamos con la regulación de la síntesis proteica? Entonces veamos primero la parte genética. La regulación genética puede ocurrir en cualquier paso, desde el ADN vaya sin activar hasta el nivel del ribosoma. Pero la parte que más me interesa es
cómo controlar un grupo de genes que estén relacionados. Y aquí es donde entramos en la idea de un promotor. Un promotor es un mecanismo de ADN que te controla o te activa selectivamente un grupo de genes. Y aquí tenemos, por ejemplo, que entre los genes vamos a tener dos tipos, bueno, tres en realidad, tipos de genes. Los primeros son lo que vos considerás como un gen, algo que está codificando una proteína. El segundo tipo de secuencia de ADN es esto, un gen transcripcional que controla la actividad de los genes que están codificando proteína, ¿ok? Un mecanismo de switch, de encendido, apagado y regulación que le dice al, permíteme, que le dice a este pedazo de ADN codifica. Y ahora yo tengo todo este mecanismo que está acá para regular cuando este gen está trabajando. Todo esto se llama un gen transcripcional. Y entre unos y otros vas a tener secuencias de ADN que aparentemente no dicen nada, o sea, ADN que está silencioso. Son, por así decirlo, los espacios entre los capítulos de los genes. Ahora, ¿cómo trabaja esto? Vamos a ver que la parte esencial detrás de esto, espérame, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué está haciendo? Ok, hoy sí. Que la parte esencial detrás de todo esto es la presencia de esto que se llama un promotor basal. Y aquí dice corriente arriba, corriente abajo. Corriente arriba quiere decir que este es el extremo 3' y este es el extremo 5'. O sea que todo este sistema se lee de aquí y acá, para acá. ¿Eh? Al inicio vas a tener esto que se llama un promotor basal. ¿Ok? Es un pedazo de ADN que contiene esto que se llama una caja TATA. Una caja TATA es una secuencia de ADN muy específica. Fíjate que se lee, de hecho, así, mira. Dice TATA AA. Aquí si encontrás algo que diga TATA AAA, eso es una secuencia que le indica a la polimerasa de ARN2, que es la polimerasa de ARN dependiente de ADN que transcribe, le dice, es básicamente una señal que quiere decir, aquí empieza un gen. ¿Ok? Dice, empieza a leer acá un gen o genes, porque puede ser más de uno, como te dije. Dice, ok, yo empiezo a leer ADN y digo, ¿dónde empiezo a copiar? Porque a mí nada me serviría de empezar a copiar en medio de la secuencia, ¿va? Y como dice, este baboso solo produjo media proteína, o sea, desperdició tiempo, esfuerzo y ATP en hacer la mitad de una proteína. Va, que eso no nos va a llevar muy lejos, ¿va? Ahora, sin embargo, si yo le digo a la polimerasa, busca una caja TATA, conéctate ahí, porque ese es el sitio de unión de la polimerasa, y empieza a copiar desde ahí, garantizas que ese es, por así decirlo, el marcador del inicio del capítulo. ¿Me va siguiendo? ¿Va? Ahora, pegado a la caja TATA hay una secuencia llamada INR, una secuencia iniciadora, que entre otras cosas le dice a la polimerasa, aparte de iniciar la transcripción, tiene instrucciones para el inicio de la copia, ¿okay? Por así decirlo.
instrucciones para iniciar la copia. Y la polimerasa, que ya detectó esta combinación, empieza a copiar. Ahora, ¿qué son estas cosas que están acá? Bueno, en primer lugar, tenemos el hecho de que, como te dije, yo tenía que tener separación entre un gen y otro, porque tengo que saber también dónde detenerme. Entre un gen y otro tengo esta secuencia que llamamos un aislador. Un aislador y con unas secuencias que dirá que inhiben la transcripción. Si esta es la señal que dice go, vamos, esta dice stop. Es una señal de parada y una señal que me dice que la transcripción de aquí para acá no debe copiarse. Básicamente está diciendo, aquí termina un gen, este es un espacio entre un gen y otro. Por favor, me imagino que si tuviera audio sería como la voz esa que tenés en los aeropuertos, en las estaciones de tren. Este es el final de un gen. Por favor, asegúrese de no seguir transcribiendo a partir de este punto. Muchas gracias por su atención. Dun, 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 dun. O algo parecido, ¿eh? Diciendo de, hey, aquí ya no siga. ¿Ok? Para evitar. Porque si no, no habría manera. Si yo agarro la polimerasa y no le pongo uno de esos aisladores, sencillamente empezaría a copiar de la primera caja tata que encuentre hasta el resto del genoma. O sea, es capaz de copiarse un cromosoma completo si yo no la detengo. Entonces, el segundo punto es que hay un aislador. Luego, ves acá que yo tengo estos dos componentes, un reforzador y un elemento proximal. Fíjate que aquí, y ves que acá hay unas cosas llamadas factores de transcripción y como uno tiene la forma del otro, ¿va? Que son, por así decirlo, son compatibles. Bueno, entonces aquí tenemos una configuración un poquito más complicada. Una vez que este elemento promotor que está proximal a la caja tata se activa junto con el gen, muestra o exhibe estos factores de transcripción que son otra vez una secuencia completa que puede o se conecta con un elemento reforzador. En este caso, está corriente arriba, o sea, está en el sentido contrario a la lectura del ADN. ¿Ok? También pudieras tener el reforzador acá, mira. Corriente abajo en otra parte del genoma. ¿Ok? Puede estar aquí o puede estar acá. El reforzador a distancia. ¿Para qué me sirve esto? ¿Te acordás que te dije que los genes para un proceso determinado no necesariamente estaban generalmente en secuencia, pero no había nada que lo obligara? Ahora entramos en la cuestión de dependencias. Tomemos un sistema de reacciones. Y en este sistema de reacciones, por ejemplo, necesito tal y tal y tal enzima. Y el gen que estoy codificando está en el cromosoma 6. Pero de repente la reacción necesita de una enzima, ponerle una deshidrogenasa de, qué sé yo, deshidrogenasa de ácido linoleico o algunas de esas enzimas, cualquiera, ¿va? Pero la deshidrogenasa de ácido linoleico no está en el cromosoma 6, está en el cromosoma 11. Está en el cromosoma 11, otro cromosoma a distancia. ¿Ya? No, vos me dirías, la solución obvia sería tener dos copias del gen, uno en el 6, donde lo ocupo a veces, y uno en el 11, donde normalmente reside. Pero eso lo que tiende es hacer las secuencias de ADN muy largas, y mientras más largas es, más errores incluye. Y eso era, si nos vamos a salir un poquito del tema, en términos de la evolución del material genético, vos vas a ver, por ejemplo, que una
una especie que consideraría simple, como por ejemplo un hongo, vaya, un hongo de los que normalmente encontrás rodajados sobre tu pizza, tiene más genes que un humano. Yo diría, ¿cómo es que un organismo tan simple que tiene muy pocas cosas que hacer desde el punto de vista metabólico tiene más genes que un humano que es bioquímicamente mucho más complicado? Y el caso es ese, pues tiene muchos ese hongo tan simple tiene muchos duplicados de enzimas en su secuencia genética. Y eso es desperdiciado. Cuando llegues al nivel de complejidad de un humano, el genoma se hace tan grande que es impráctico. Acuérdate que tenés que hacerlo caber de alguna manera dentro de la célula. Resultado. Katie, por ejemplo, tiene ese gen en un solo cromosoma y haces referencia. Puedes estar leyendo la secuencia y dice, refiérase al cromosoma 11 para la parte que falta. Ahora, el cromosoma 11 tiene el gen, pero nuevamente tenés que activar ahora al cromosoma 11 para que copie ese pedacito de la enzima que me falta. ¿Me van siguiendo cómo va mi proceso de producción aquí, va? Nadie se ha trabado. Ahí vamos, doctor. Yo les digo porque estoy tratando de explicarlo de la manera más coherente posible, pero la genética a veces hay que, uno se pierde a veces cuando va queriendo llevar la secuencia. No se asusten, sí, tomó 600 millones de años o más hacer que el sistema funcionara. Entonces no crean que en un día a veces uno se la agarra. Bueno, entonces tenemos nuestra secuencia y refieres al cromosoma 11. Aquí entonces es donde entraría un promotor o un factor de transcripción y un reforzador que me señala a otro punto del genoma que también empiece a trabajar. Iniciaste con el promotor basal acá, pero el segundo no necesitaba un promotor basal porque este está activando genes a distancia, con lo cual me simplifica el mecanismo de control porque solo necesito este punto de control en el promotor basal, en la caja Tata, para controlar cuando inicie o termine una transcripción, ¿ok? Y puede estar, por ejemplo, tanto corriente arriba como corriente abajo, porque puedo hacerlo en cualquier punto mientras tengo un control. Primero. Segundo, los reforzadores tienen otra cuestión. También me amplifican la respuesta. Si este promotor basal refuerza la actividad, que a su vez refuerza esto, tenés un sistema de retroalimentación positivo que me está agregando cada vez más polimerasas y está haciendo múltiples copias. Multicopia. Cada vez que yo completo este círculo, voy a agregar otra promoción y estoy acelerando el proceso de copiado de ADN para tener, copiado de ADN, de transcripción, de ADN a ARN para tener múltiples copias y más actividad en los, ¿cómo se llama? En un proceso de transcripción. Ahora, todo este complejo, caja Tata más promotor basal más elementos protectores, tiene un nombre, se llama complejo 2D. 2D. ¿Okay? Para que haya copia de un gen, necesito todo esto más opcionalmente los reforzadores. Pero si el complejo 2D, componentes, promotor basal, más la secuencia iniciadora, más los promotores proximales y la polimerasa no está completo y presente, no puede haber transcripción de ADN a ARN, ¿ok? Por lo tanto, cualquier cosa que me bloquee la formación del complejo 2D o me lo inhiba para la expresión de un gen. Cosa importante porque así vamos a controlar cuándo detener esta
este sistema. Sálvese quien pueda aquí con este. Ahí está. Listo. Ahora, como te digo, cada vez que estás haciendo estos mecanismos de transcripción, es que que vas a seguir esto hasta que encontrás un aislador. El aislador tiene unido, es una secuencia que tiene unido un inhibidor de la transcripción, y este inhibidor puede haber dos tipos. El primero es que podés inhibir la transcripción temporalmente utilizando un inhibidor de la transcripción que se pueda poner y quitar en el aislador. O sea, para decir, hoy Katie no necesita producir, vamos a decir, qué sé yo, no necesita producir estrógenos. Está en una fase de su ciclo reproductivo que no lo necesita. Entonces voy a detener por unos días las enzimas que sintetizan el estrógeno. Pongo un aislador temporal o un inhibidor temporal. Pero puedo también necesitar poner una inhibición permanente en un gen. Vamos a decir, Katie entonces ya no necesita ahorita producir, qué sé yo, ILGF-1, o sea, somatomedina C, el cofactor de la hormona del crecimiento, porque Katie ya no está creciendo. ¿Ok? De hecho, no le interesaría estar produciendo ILGF-1, porque en estos momentos un brote de hormona de crecimiento o de ILGF-1 que reaccione con la hormona residual que todavía tiene en producción, que no le conviene. O sea, ya no va a crecer más y lo único que le va a ganar es que se busque una acromegalia. Katie no se quiere parecer a Shrek. Digo, no sé, es cuestión personal. Ahora, por lo tanto, yo necesito bloquear el gen que produce la ILGF-1. Entonces, yo le pongo un inhibidor permanente. En este caso, voy a hacer lo que se llama metilación de ADN, que le voy a agregar grupos metilo a esas secuencias de stop, a esos inhibidores de la transcripción, de tal manera que ese ADN está permanentemente desactivado, está metilado, y por lo tanto la polimerasa no puede trabajar porque la secuencia de metil bloquea a la polimerasa de tal manera que aunque hubiera un promotor y la polimerasa se activara por error, sencillamente no puede seguir porque hay un tope en la cadena que le impide proseguir. Resultado, no hay producción. Metilar ADN es uno de los mecanismos de bloqueo permanente de un gen. No es el único. Y de hecho, algunas de las cosas que suceden cuando envejeces es que algunas secuencias de ADN se dañan permanentemente porque se les agrega una cadena lateral, puede ser metilo, puede ser por radicales de oxígeno, y se autoterminan o hace cualquier cosa, y tu ADN se va dañando con el tiempo. ¿Ok? O con la exposición a algunos factores. Por ejemplo, qué sé yo, a Fernanda le entra por parecerse a Donald Trump y se mete en una de esas, ¿cómo se llama? Esas cabinas con luz ultravioleta para tostarse. ¿Ok? Y la luz ultravioleta va dañando el ADN al grado que su piel se empieza a deteriorar con el tiempo. ¿Has visto esas, Fernanda? Esa gente que es obsesiva por el bronceado. Ajá. Y que eventualmente ves a estas viejas en Estados Unidos, aquí por suerte no he visto ninguna, y que más que piel, literalmente lo que tienen por el efecto del daño ultravioleta es una cosa tostada que parece cuerina, es una cosa café,
Es una cosa café, tostada, endurecida, llena de grietas, que se parece a mi almohadilla de mouse. En Estados Unidos. Parece un pollo rostizado. Sí. Y por supuesto, se meten en la candidatura perfecta para un cáncer de piel. Porque ese daño al ADN también puede hacer dos cosas. Una es meterte inhibición al grado que su piel se deterioró, o desinhibirte un gen, sacarte una secuencia de stop de la cadena, y entonces ahora, como no hay un tope, empezás a hacer copias de algo que no debes y te ganas un cáncer. ¿Ok? Vaya, si en ese efecto, que es exactamente lo que sucede, por ejemplo, si a vos se te ocurre empezar a hacer lo que he hecho yo por casi 40 años ahora, y es rostizarme los pulmones todos los días. Rocky Patel for the win. No sabes qué es Rocky Patel, ¿eh? Ok, entonces, el caso es que estas secuencias entonces de metilación de ADN, que serían permanentes, o inhibidores transitorios, están trabajando en el aislador diciendo que a partir de este punto donde está el aislador, aquí siguiendo, ¿ves?, en corriente abajo, a partir de ese punto no se copie nada hasta que encuentre una secuencia donde quita el aislador, o sea, donde hay un promotor. En este caso, por ejemplo, este aislador, realmente el dibujo tiene un errorcito ahí, y es que este aislador que está acá me estaría bloqueando la transcripción de todo ese loop de ADN hasta que no encuentre aquí este elemento promotor proximal que quita la inhibición, ¿ok? Entonces, el aislador me regula, por lo tanto, el punto en el cual no solamente separa un gen de otro, sino también me dice si el gen que está adelante en el camino, en la secuencia, debe o no copiarse. Porque, como te digo, la mayoría de tus genes están, ¿cómo se llama? Inhibidos. Sí. Vaya, para ponerlo así, Fernanda, veamos. Vos tenés en tu genoma un montón de genes que nunca se pusieron a trabajar. Por ejemplo, los genes que codifican el pigmento rojo en el cabello. Vos nunca has sido pelirroja a menos que te hayas tenido algún accidente con un salón de belleza. ¿Correcto? Correcto. Para gran ventaja tuya. Para gran ventaja tuya. ¿Cómo te verías si fueras pelirroja? ¿Cómo? No sé, con ese color blanco y el pelirrojo llamaría la atención. Imagínate todo lo que te hubieran dicho en primer grado, que es donde los pelirrojos sufren. Ok, entonces, sin embargo, tenés el gen que está permanentemente desactivado. ¿Okay? Solo tenés uno. Lo mismo, por ejemplo, genes que nunca codificaron nada. Por ejemplo, todos los genes asociados con el fenotipo masculino, en tu caso, están desactivados. Y como te dije, dentro de cada célula, vos vas a desactivar y metilar o de alguna manera inhibir permanentemente todos aquellos genes que te diferencian en algo que no sea ese tipo específico de células. Qué sé yo, los linfocitos desactivan todos los genes que no los hacen linfocitos. Las neuronas desactivan todo lo que no las hacen neuronas y así sucesivamente. O sea que la inhibición de los procesos de transcripción es el mecanismo génico principal para regular, uno, la diferenciación celular, cosa que trataremos mañana, y dos, de hecho, la replicación celular, porque es precisamente este es el mecanismo que vos vas a inhibir, los mecanismos de copia celular, que vas a inhibir cuando conviertas una línea de células en una línea terminal que ya no se reproduce. ¿Ok?
yo voy a agarrar, por ejemplo, en células que son terminales, hagamos el ejemplo tradicional de la neurona, aunque ya sabemos que no es del todo así, y que ahora tenés, lo primero que haces es, dice, diferenciemos neuroblasto a neurona, y una vez que se convierta en un neurocito, de neuroblasto a neurocito, bloquee toda la replicación para evitar que se fabriquen más, ¿ok? Entonces estás metilando una buena parte del genoma. Ahora, hay más mecanismos. No solamente tenés ese, sino que también vas a tener, ya vimos el factor de transcripción, que generalmente es una proteína reguladora. De hecho, no solamente puede controlar un reforzador corriente arriba, puedes tener o corriente abajo. Puedes tener que este elemento promotor controle varios reforzadores. Luego también vas a tener que la misma, ¿cómo se llama? ¿Cómo te dijera? El mismo producto, ya lo tengo más claro. Ahora, el mismo producto de esta copia de ADN, o sea, estás copiando ADN a ARN para producir una proteína. Y la proteína que produjiste también puede ser leída por un factor, puede unirse a un factor de transcripción e inhibirlo, por ejemplo. Vaya, suponete que este es el gen que produce insulina. Ya produjiste suficiente insulina y esta insulina viene y se conecta a este factor de transcripción y lo bloquea, evitando que el reforzador trabaje. Ese es un mecanismo de retroalimentación negativa en el cual aquí estarías, en este caso es una proteína, y se une aquí para inhibirlo. Mira, tener retroalimentación negativa y evitas que se dispare la producción, en el caso del ejemplo de insulina. ¿Me entendiste eso? El mismo producto de toda esta maquinaria genética puede controlar la expresión del gen. 2. Ese mismo producto está a su vez controlando también la actividad del promotor. Puede inhibir al promotor o forzar la producción de un segundo producto, de un mensajero que me bloquee al promotor. 3. ¿Te acordás que hablamos hace un par de días de señalización celular? Me van a decir que no. Sí. Okay. Y vos te preguntas, ¿qué es lo que hace ese GMP cíclico, ese AMP cíclico o el trifosfoinositol, etcétera? Algunas de sus posibilidades es que, por ejemplo, vos podés poner una molécula de GMP cíclico, que es el segundo mensajero, e ir a conectarse con cualquiera de esos componentes. Puede conectarse a un aislador, por ejemplo. Y al acoplarse el complejo, por ejemplo, GMP cíclico o AMP cíclico más aislador, hace que se detenga la transcripción del gen que le sigue. Actuaría como inhibidor. Puede trabajar al revés también. Tener, por ejemplo, GMP cíclico que se una a la polimerasa o que se una al promotor basal, y esa es la señal para decir, bueno, ya está, tengo polimerasa, tengo promotor basal y están listos para empezar a hacer transcripción. ¿Por qué no han empezado? Porque le falta la señal de arranque o el estimulador del arranque, que es GMP cíclico. Una vez que se une, empieza a trabajar toda la copia de ADN. ¿Cabal? O sea que tenés más de un mecanismo para regular la expresión de un gen. ¿Ok? Y por supuesto, esos promotores basales que te dije también
trabajan en una manera un poco diferente. ¿Qué tal si hasta ahorita yo te puse que ese promotor basal que estaba en un cromosoma te activaba un gen en otro cromosoma? Pero también puede trabajar al revés, que este promotor basal en un cromosoma me inhiba un gen en otro cromosoma. En otras palabras, decir, cuando el cromosoma 6 esté fabricando X, al mismo tiempo está inhibiendo al cromosoma 13 que produzca Y. Solo está produciendo una o la otra cosa en un momento determinado. ¿Qué tal? Y eso te permite un control mucho más refinado. Te permite, por ejemplo, decir si produzco uno o el otro. Por ejemplo, esos ciclos donde tenés oscilación en que empieza a producirse una hormona y luego en un momento se detiene, tal vez porque hay un segundo mecanismo inhibidor, y entonces permite que se produzca la segunda hormona, típico, por ejemplo, del ciclo reproductor femenino, donde tenés una oscilación entre dos productos diferentes, pero nunca estás produciendo los dos al mismo tiempo. ¿Me seguiste la idea? Sí. Ok. Por último, porque supongo que ahorita vas para bioquímica. Yo los voy a sacar 5 antes. Lo único que me tienen que recordar, ¿va? Es el hecho de que este sistema de enzimas también, o que la expresión o del control de la síntesis de proteínas, también lo puedes hacer controlando la actividad de la enzima. Y esto ocurre de varias maneras. La primera es la inhibición de una enzima. Ponele que estás fabricando algo, no sé, una hormona peptídica, que es, pongámosle, gastrina. Okay. Y entonces, cuando los niveles de gastrina del producto llegan a cierto nivel, son capaces de bloquear una enzima en su misma cadena. O sea, estás produciendo, pero cuando se acumula suficiente del producto, este producto bloquea una de las enzimas de la cadena y entonces para la producción. Ese es un mecanismo de retroalimentación negativa, ¿correcto? En el cual un exceso de producción sencillamente me va a parar la línea. 2, cuando generalmente un producto se empiece a acumular, eso hace que acumulas tanto que ya no hay un gradiente entre materia prima y producto terminado. Por lo tanto, la síntesis porque básicamente tenés ocupadas todas las enzimas en un momento determinado y ya no hay espacio, ya toda la línea está saturada, no podemos producir más. Okay. 2. 3. Cuando un producto empieza a acumularse dentro de la célula, vas a tener un receptor para ese producto y ese receptor activa un sistema intracelular de segundo mensajero que es capaz de inhibirme a la enzima. ¿Okay? Y de hecho hacer una inhibición doble, inhibir a la enzima e inhibir el gen que está haciendo transcripción y fabricando más copias de ella. ¿Okay? El otro mecanismo que tenés es el contrario, es el mecanismo de activación enzimática, en el cual vos puedes tener la enzima ya preproducida pero inactiva. Y entonces tener un mecanismo para activar la enzima. Uno vimos, por ejemplo, mecanismos como el de las proteínas G, en el cual la proteína G, o sea, un receptor activa la fabricación de la proteína G activa, por ejemplo, una quinasa y la quinasa activa una enzima que ya estaba ahí, pero estaba desactivada y ahora la encendés y la pones a trabajar. 2. Vos puedes también controlar genéticamente mediante la producción de un péptido o de alguna secuencia corta de proteínas que active la enzima. El núcleo, el ADN del núcleo, inicia la fabricación de un activador que a su vez se une a una enzima y el activador, ahora unido a la enzima, la pone a trabajar. O sea,
como dice, la piececita que falta, la llavecita que faltaba para encender la enzima. La puedes controlar genéticamente y entonces tenés la ventaja de tener una enzima inactiva lista para su uso, fabricada con anticipación, o sea, no a la carrera con la presión metabólica del momento, y que lo único que tenés que hacer es fabricar una pequeña sustancia activadora cuyo proceso de fabricación es mucho más rápido, ¿ok? Otras palabras, la otra manera de controlar la síntesis de proteínas es controlando la cantidad de enzimas. Ahora, eso solo funciona o solo es válido si ya tenés la enzima lista para utilizar. Si lo que necesitas es fabricar el sistema completo o la maquinaria bioquímica, tenés que recurrir al control a nivel génico. Preguntas. Aquí voy a terminar. Por los momentos no, doctor, pero voy a ver de nuevo la grabación y le pregunto. Ok, es válido. Entonces mañana a las 8 habla 204. Ok, gracias. Solo va a ser una vez. No llore. Una vez nada más. Te va a bastar con un día. O sea, y mira, como te digo, este es el pretexto para decir que lo intentamos. No van a decir, no, ¿cómo es que te estás quejando de las presenciales y nunca fuiste? Bueno, fuimos, vimos y huimos. Vaya. ¿Ok? Hasta septiembre, y en septiembre veremos cómo hacer para ver porque esa restauración que quieren hacer en septiembre de las clases presenciales me parece igual o peor que la actual. Pero, como dice, analizaremos ese asunto cuando lleguemos a él. ¿Sí? Mientras tanto, pues váyanse a bioquímica. Nos vemos mañana ahí en el campus. Nos vemos. Gracias. Bye.